ahí en Ciudad Barrio. Dios lo bendiga de una manera poderosa. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer un pasaje conocidísimo por todos, por la iglesia, por los amigos, porque hay amigos que hasta de memoria se lo saben ya de tantas veces que lo hemos predicado. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en San Marcos capítulo 16 y versículo 15. Nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Dice la palabra del Señor que esta es la gran comisión que el Señor encomendó. Así que yo quiero compartir hoy la palabra del Señor, y queremos hacerlo, hermanos, en estos pasajes bíblicos que hoy hemos leído, debido a que, hermanos, existe una necesidad grande de comprender esta palabra. Ya, gracias a Dios por todos los que hemos conocido, pero aún conociendo, hermanos, el evangelio, hay gente que necesita todavía ser liberado de cuantas dudas, ser liberado de cuantas inquietudes, ser liberado de cuantas cosas que lo atan, que son de la vida vieja, porque hay una vida vieja de la cual el Señor nos ha liberado, como dice 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18 dice: la vida que heredáis de vuestros padres, una vida la cual el Señor, dice, nos ha rescatado, no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Entonces yo quiero hoy compartir esta palabra, porque, hermanos, aquí encontramos la gran comisión que el Señor le da a la iglesia, de evangelizar, de predicar, de, hermanos, llevar estas buenas nuevas. La iglesia es la responsable, es el agente que Dios utiliza para llevar esta predicación, para llevar esta buena nueva, para decirle a la gente el plan de Dios para con el ser humano. Pues, hermano, la iglesia, al llevar este pregón, la iglesia no le interesa poner en alto su rótulo, su nombre. La iglesia lo que le interesa es que la gente conozca a Cristo. Pero bueno, yo hablo de la verdadera iglesia del Señor. Yo no hablo de religiones, yo no hablo de cualquier secta. Yo hablo de la verdadera iglesia del Señor, porque el propósito de la verdadera iglesia del Señor es que la gente conozca a Cristo. Amén. Que la gente conozca al Señor, que la gente conozca al Señor. Por eso el Señor les dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí vemos la orden que el Señor da. Aquí vemos que el Señor da la orden. Oiga bien, la orden de ir. Aquí hay una comisión que nos da aquí en el Señor de señores. Y si Dios bendiga a los gobernantes, a las autoridades que dan, hermanos, oiga bien, la facultad de predicar el evangelio. Oiga bien, porque ya el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios, el dueño de toda la creación, el que nos ha creado, Él ha dado la orden de ir y predicar el evangelio. Si los gobernantes se oponen, pues con Dios, oiga bien, es que van a tener que, hermanos, arreglar ese problema.
si los gobernantes de las naciones, si las autoridades se oponen a la predicación del evangelio, si las personas se oponen a la predicación de la palabra, entonces ya eso es un problema que tendrán, hermanos, oiga bien, que arreglarlo con quien dio la orden, porque el Señor dice, ir, y ir es salir, es recorrer, es, oiga bien, llevar esta palabra. Dice la palabra del Señor, que el Señor les dice a los discípulos, y me serán testigos, oiga, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión que el Señor le da a la iglesia, ir. Y por eso la iglesia, hermano, la verdadera iglesia, el Señor, tiene que esforzarse a cumplir con este mandato. La verdadera iglesia, el Señor, tiene que esforzarse con cumplir con esta palabra. ¿Por qué? Porque si la iglesia no cumple con esta palabra, oiga, el Señor también lo va a demandar. Porque dice, oiga bien, Pablo dice, hermano, que si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero sin de mala gana, la comisión me ha sido, oiga bien, dada, y yo tengo que llevarlo. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor ya me encomendó, y si no hablo, dice la Biblia que soy como el perro mudo, que no hablo, que no, hermanos, ladro, que no hago lo que está, hermanos, en mi deber, porque el Señor dice, ir. La iglesia no tiene, hermanos, que estar solamente encerrada en cuatro paredes. La iglesia no tiene que estar solamente, hermanos, ahí manteniendo esa fe interna. La iglesia tiene que publicarlo. La iglesia tiene que contarlo, la iglesia tiene que testificarlo, porque hay cosas tan grandes que nosotros podemos contarle a la gente y que la gente tiene que oír que el Dios que tenemos o el Dios que predicamos no es un mito, no es una leyenda, no es una estatua, que el Dios que predicamos, hermano, es un Dios grande, es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural, un Dios que hace maravillas, porque lo que ha hecho en nuestra vida, esto no es para ocultarlo, esto no es para retenerlo, esto es para contárselo al mundo, porque Dios nos ha librado de la peor enfermedad, nos ha salvado de la peor enfermedad, del peor problema, que lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, salvarnos, y al salvarnos el Señor nos ha perdonado y nos ha librado de irnos al infierno, a una eternidad sin Dios. Entonces la iglesia tenemos que hacer como el gadareno, que después de que fue sano, dice la Biblia que le decía al Señor, Señor, permite irme contigo, y el Señor dijo, no, vete a los tuyos, vete a los de tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y aquel hombre, dice la Biblia, fue y comenzó desde Decápolis a predicar, a pregonar, a testificar lo que Dios había hecho con él. Él estaba endemoniado y el Señor lo liberó. Y nosotros, oiga bien, no éramos la excepción. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, perdidos, confundidos, engañados, atados. Teníamos un montón de cosas que nos impedían conocer al Señor, pero Dios es bueno y nos ha libertado, y ahora tenemos que contarle al mundo, tenemos que contarle a la gente. Usted tiene que contarle a la gente, usted tiene que contarle al mundo, y no se quede callado, testifíquele a la gente. El único cristiano que no testifica es aquel que no siente ni agradece. El único cristiano que no testifica es aquel que no valora. El único cristiano que no testifica es aquel que no ha experimentado la salvación. El único cristiano que no testifica es aquel, oiga bien, que está más apagado. Oiga bien, que el tizón cuando se le terminó la llama, ese es el cristiano que no testifica. Ahora el Señor dice, id. Él dio la orden, oiga bien, de ir, hermanos, y predicar el evangelio. La iglesia tiene que cumplirlo, y por eso decía, oiga, Dios bendiga a los gobernantes que dan, hermanos,
oiga bien, la facultad de predicar el evangelio, porque hermano, no hay otra cosa que le genere salvación, que le genere bendición, vida eterna a las personas, porque bíblicamente el evangelio es el que lleva, hermanos, la salvación, el mensaje de vida eterna. El Señor dice: predicad. Predicar es anunciar, predicar es pregonar lo que a la gente no le gusta oír. Predicar, dice el Señor. Predicar es pregonar, predicar es anunciar, predicar, oiga bien, es, hermanos, levantar la voz y hablarle a la gente. Lo que Jonás hizo en Nínive. Dice que Jonás llevó el pregón y allá Jonás gritaba y decía: de aquí a 40 días dice Dios que Nínive será destruida. Eso es predicar, es pregonar y es llevar una palabra, es llevar un mensaje. Y a mucha gente eso no le gusta hoy, de que salgan los predicadores y lleven la palabra. Si hoy hasta evangélicos se enojan de que uno salga a predicar. Si hoy hasta gente que se llama evangélica, oiga bien, se molestan de que uno vaya a predicar el evangelio. Porque el diablo se le va a poner al verdadero predicador, el diablo se le va a poner de una y de otra manera. Pero el Señor dice: predicar. Y predicar es pregonar, predicar es, hermanos, oiga bien, hablarle a la gente, hablarle al mundo. Con solo que le diga: Cristo te ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso estás predicando. Con eso estás predicando. Con eso estás llevando, oiga bien, el pregón del evangelio. Pero la gente, oiga hermano, mucha gente ahora se ha quedado estancada. Se ha quedado estancada. No lo hace. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que la iglesia debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Oiga, cómo la iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia no tiene que callar esta palabra. La iglesia tiene que compartírselo a su familia. Porque a su familia, dice la Biblia, le repetirás a los hijos estando en casa, al acostarte, cuando te levantes, cuando andas por el camino. A tus vecinos, como hizo Cornelio, que reunió a sus vecinos. Tienes que predicarlo en tu comunidad. Tienes que anunciar esta palabra. Aunque el mundo te diga que estás loco. Aunque el mundo te diga que estás loca, aunque la gente diga que hay que amarrarte porque estás loco, porque andas con una Biblia, porque andas diciendo que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, aunque la gente diga que hay que amarrarte, pero hay que hacerlo, hay que llevar esta palabra, porque si nosotros callamos, las piedras, dice la Biblia, hablarán. El diablo en estos tiempos está buscando manera como callar la iglesia. El diablo en estos tiempos está buscando manera como callar al pueblo de Dios. Pero el Señor dice: predicad. El Señor dice: id, predicad. Mira, aquí está esta palabra, predicar. Predicar es pregonar, es anunciar. Es lo que Jonás hizo en Nínive. Si Jonás, oiga hermano, no hubiera entrado a Nínive, Dios le dice: ve Jonás, predica. Jonás primero se porta como nosotros los creyentes nos portamos. Yo no voy a Nínive. Yo que voy a ir a hacer ese lugar. En ese lugar no quieren, no escuchan. Hermano, Jonás tuvo un terrible escarmiento, usted ya lo sabe. Dios lo disciplinó, Dios lo castigó por misericordia. Dios lo sacó de vuelta de lo profundo de la mar, de lo peor, del vientre del pez. Y muchas veces nosotros los cristianos nos portamos rebeldes para predicar el evangelio. Nos portamos desobedientes. Somos cristianos acomodados. Somos cristianos que estamos ahí solamente aferrados al culto tradicional. Al culto tradicional. Las almas que se pierdan.
estamos aferrados al culto tradicional y la gente perdiéndose, la gente confundida. A veces estamos acostumbrados, oiga bien, a estar en una cueva, como hermano Jesús dijo, las zorras tienen guarida. A veces, oiga bien, como las zorras estamos metidos solamente en la guarida. Ahí, oiga bien, en el lugar donde nosotros nos sentimos cómodos, sentados. Y algunos hasta el sueñito se echan ahí mientras están oyendo la palabra. Y así es que les gusta a algunos, acomodados. Así como les gusta a algunos, acomodadas. Y el Señor dice, predica, predica, predica. Háblale al Señor a quien pueda. Háblale al Señor a la gente. Aunque muchos digan, yo no vuelvo a ir donde esa mujer. Aunque muchos digan, yo no vuelvo a ir donde ese hombre. Aunque muchos digan, con eso no me vuelvo a parar. Pero hermanos, si no lo volvieran a hacer, pero una vez donde se detuvieron y tú les hablaste del Señor, y eso quedó escrito en el libro de las memorias, y si eso se arrepintieron, un día van a decir, valió la pena que fulana me haya hablado, valió la pena que fulano me haya hablado. Pero si nunca lo hizo, también va a decir, me habló, me hablaron, me enseñaron, y yo fui rebelde, yo me porté indiferente, yo no quise entender. Entonces el llamado de Dios para la iglesia es pregonar, predicar, anunciar. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Así que iglesia, no calle. Amén. Dice la Biblia, predicar el evangelio a toda criatura. Imagínense ustedes que cuando el Señor vino se enfrentó a un gremio religioso tan grande en aquel tiempo. Había un gremio religioso tan terrible en aquel tiempo. La religión estaba, hermano, la religión estaba fuerte cuando el Señor viene. La religión estaba tan fuerte cuando el Señor viene, que la palabra del Señor dice, hermanos, que al Señor, oiga bien, al Señor mismo, oiga, al Señor mismo, hermanos, le comenzaron, hermanos, a cobrar un celo, y por último lo llevaron a la muerte. La misma religión. No vaya a creer usted que fueron los narcos que lo mataron. No vaya a creer usted que fue, hermanos, los borrachos, los cantineros. Quienes mataron al Señor fue el mismo gremio religioso que había en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor manda y dice, vayan a predicar el evangelio a toda criatura, sin importar credo, porque había tantos credos, tanta religiosidad. Y el Señor le dice a los discípulos, mire, a ustedes los van a expulsar de las sinagogas. El Señor les dice a los discípulos, a ustedes los van a expulsar en las sinagogas. Y viene hora, dice el Señor, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire, hermano, lo que el Señor está diciendo. El Señor dice que la iglesia, a los discípulos, los expulsarían de las sinagogas. Y que cualquiera que matara a un discípulo, a un cristiano, pensaría que con eso rendiría culto a Dios. Pero eso, hermano, lo sufriría quien obedeciera la orden de ir a predicar el evangelio. Gloria a Dios. Él dice a toda criatura, sin importar credo. ¿Por qué, hermano? Mucha gente hoy dice, tanta gente, y Dios bendiga a la gente que me está escuchando, que todavía no aceptaba al Señor. Porque cuando uno no aceptaba al Señor, está tan confundido. Y la gente cuando no aceptaba al Señor dice, pues si todas las religiones son buenas. Oiga lo que uno dice, todas las religiones son buenas. Uno cree que todas las religiones son buenas. Uno dice, con tal uno pertenezca a una religión, no importa cuál sea. Y hasta un canto acomodan y dicen, no importa la iglesia que vayas. Oiga bien, dice, no importa, no importa. Y la gente dice, todas las religiones son buenas. Oiga bien, con tal la gente pertenezca a una religión, está bien, dicen. Pero oiga, en Honduras incluso hay religiones satánicas.
Hay iglesias satánicas. Hay religiones, oiga hermano, que no predican a Cristo, que son iglesias o religiones, hermano, hechas por el hombre, que tienen sus propios credos, sus propios principios, que van, oiga bien, fuera del contexto de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si alguno predica un evangelio diferente al que está aquí, es anatema. Oiga, qué tremendo. Dice que si alguno predica un evangelio diferente al que está aquí, es anatema. Y mucha gente dice, no, pues si con tal la gente pertenezca a una religión, lo importante es que pertenezca a una religión. La gente habla así porque la gente todavía no ha conocido al Señor. La gente todavía no ha conocido al Señor y por eso mucha gente habla de esa manera. Y muchos dicen, pues si con tal uno pertenezca a una religión. Pero dice la Biblia, el Espíritu dice claramente que en los últimos días, oiga bien, muchos se apartarán de la verdad por escuchar espíritus engañadores. Y los espíritus engañadores son todos aquellos que enseñan, oiga hermano, fábulas. Oiga bien, doctrinas que van fuera de lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el Señor dice, vayan y prediquen el evangelio. Porque el evangelio, hermanos, oiga, el evangelio es diferente a las religiones. El evangelio es diferente a las religiones tradicionales. El Señor dice, el evangelio. El evangelio. ¿Por qué? Porque las religiones estaban llenas de costumbre. Las religiones estaban llenas, oiga bien, de tradición. El Señor dice el evangelio. El Señor quiere que la gente conozca el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, predica a Cristo. El evangelio no le predica, oiga bien, al santo tal, a virgen tal, que como mediadores, como salvadores. No, la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que predica otra cosa, dice la Biblia, es anatema. Ahora, mire cuánta religión que hay en el mundo necesitada de que se le predique el evangelio, necesitada de creer en el evangelio. Mire cuánta gente necesitada de creer en el evangelio. Porque si no creen en el evangelio, hermanos, un día la gente se va a dar cuenta que fue por demás haber luchado, haber, hermanos, caminado, haber, oiga bien, hecho cuantas penitencias. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no llegaron a la esencia. No llegaron, oiga bien, a lo que es, hermano, lo esencial. No llegaron, oiga bien, a lo principal que es convertirse al evangelio. Y mucha gente, hermano, ignoran esto. Y la gente dice, no, pues si con tal hayan religiones, con tal hayan religiones, con tal la gente pertenezca a una religión, sáquese eso. Jesús manda a los discípulos a predicar el evangelio sin importar el credo, a toda criatura. Y Él le dice a los discípulos, miren, a ustedes los van a expulsar de las sinagogas, los van a arrastrar, los van a llevar ante los concilios, y cualquiera que los mate va a pensar que está haciendo bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, en sus costumbres, en sus creencias, aferradas a sus tradiciones, se atreverían a hacer cualquier cosa en contra de la iglesia del Señor. Y la gente hoy dice, no, pues si con tal la gente pertenezca a una religión. Yo he ido a predicar donde hay gente que me ha dicho, váyase de aquí. Aquí no queremos cristianos. Váyanse de aquí. Sí, ha habido gente que nos ha tirado la puerta. Oiga bien, pero nosotros con mucho amor
Oiga bien, con mucha compasión les hemos dicho Dios te bendiga. Los hemos vuelto a encontrar, le hemos dicho Dios te bendiga, buenos días, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque hermano, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y podemos ver cómo se mueve el reino de las tinieblas cuando, hermano, la iglesia se va a predicar la palabra. Todo puede estar bien, pero cuando te miren con una Biblia, con una bocina, oiga bien, ahí en la calle vas a sentir el rechazo, vas a sentir la indiferencia. Pero el Señor dice a toda criatura, sin importar el credo, porque hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amigo, oiga, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Aunque usted pelee, aunque usted ruja, aunque usted cruja los dientes, aunque usted se ponga quizás celoso, pero la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amiga, dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Joven, dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Señor delegado, dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Señor sacerdote, dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Así que si usted cree en el Evangelio, oiga, y acepta al Creador del Evangelio como el Salvador de su alma, también usted va a obtener la salvación. Y si no lo hace, oiga bien, un día también va a haber la recompensa a la indiferencia, a este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué nos dice la palabra del Señor. Jesús dijo el Evangelio a toda criatura. El Evangelio a toda criatura. Amigo, usted tiene que entregarse al Señor, tiene que convertirse al Evangelio. Usted no solamente puede estar diciendo, no, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, sí, es que yo creo en Dios. Es que los evangélicos, a ver qué piensan. Piensan que uno no cree en Dios. No, si uno no es animal. Si uno cree en Dios, yo creo en Dios. Y yo a Dios le pido. Y yo a Dios le pido. Y la gente dice, yo a Dios le pido. Y la gente trata de demostrar reverencia. Y la gente dice, a Dios le pido. Si a Dios le pido yo. Oiga, hermano, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor. Oiga, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Oiga, dice, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que a los que le recibieron y a los que creen, a eso Dios les da la potestad de ser hechos sus hijos. Lea la palabra del Señor, porque cuando uno, lee la palabra, entonces uno comienza a convencerse de esta gran realidad. Amén. El Señor dice el Evangelio a toda criatura, no importa, tenga dinero o no tenga. Porque mucha gente dice, ay, que los evangélicos, ellos lo que quieren es pistillo. Si fuera así, buscando millonarios anduviéramos. Pero no, el Señor dice a toda criatura, y que le conste que dice la palabra del Señor, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Porque los ricos en aquel tiempo no querían nada del Señor. Los ricos no querían nada del Señor. Y pueden, oiga hermano, mucha gente dice, como a ellos lo que les interesa es el pisto. No, aquí no andamos por pisto, aquí andamos por Cristo. Y para que usted oiga la palabra, si hay muchos que predican el Evangelio por dinero, pues su recompensa la van a tener. Oiga bien, su recompensa la van a tener. Sí, ¿por qué? Porque ellos están haciendo mercado, están comerciando con la fe, con el Evangelio de Cristo. Y esto no es, oiga bien, para enriquecerse. Esto es, oiga bien, para llevarle palabra de vida eterna, palabra de esperanza al ser humano. Amén, para eso es. Para eso es.
Y es que la iglesia tiene que cumplir este mandato dado por nuestro Señor. Y oiga, el Señor dice, mire qué dice el Señor aquí. Después de que dice a toda criatura, cuando dice a toda criatura, abarca ricos, pobres, profesionales, abarca científicos, doctores, abarca, oiga hermano, doctores, gente preparada intelectualmente, presidentes, diputados, alcaldes, si ellos tienen un alma que salvar, si el presidente Juan Orlando tiene un alma que salvar, el diputado tiene un alma que salvar, el coronel tiene un alma que salvar, el capitán tiene un alma que salvar, y él necesita convertirse al Señor. Sí, Donald Trump tiene un alma que salvar y él necesita convertirse al Señor. Los presidentes tienen un alma que salvar y ellos necesitan convertirse al Señor. El hecho que tengan dinero, que tengan el poder en sus manos, oiga bien, eso no quiere decir nada. Ellos tienen un alma que salvar. Ellos tienen un alma que salvar, y el dinero, el poder no lo va a salvar. Quien los salva se llama Cristo Jesús, y para que obtengan esa salvación tienen que venir rendidos a sus pies, aceptándole como el Salvador de su alma. Amén. Eso tienen que hacer. Sí. Toda criatura, dice la Biblia, el mendigo, oiga bien, el borracho, el que está ahí en la droga, el cantinero, la prostituta, ellos tienen un alma que salvar, ellos necesitan arrepentimiento, ellos necesitan convertirse, amén, ellos necesitan, como también lo necesita aquel hombre que está entregado a una religión por tradición. Porque él cree que ahí se va a salvar por pertenecer a una religión y que cree que por esa tradición se va a salvar. No, usted necesita convertirse al Señor. Usted necesita aceptar al Señor. Usted que necesita, usted puede ser delegado, misionero, catequista. Usted puede ser una persona preparada en cualquier área en la religión, pero recuerde que usted tiene que aceptar a Jesús como el Salvador de su alma para que obtenga la seguridad de la salvación, para que obtenga el perdón de sus pecados. Eso dice la palabra y yo estoy sencillamente predicando la palabra de Dios. Ahora mire qué dice la palabra, ya para terminar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando oye la palabra, ¿cómo responde usted? Cuando oye la palabra, ¿cómo responde a la predicación del Evangelio? Dice, el que creyere y fuere bautizado. Hay que hacer las cosas como lo dice la Biblia. Hay que hacer las cosas como lo dice la palabra de Dios. Porque mire hermano, la gente hoy está haciendo las cosas no como lo dice la palabra de Dios, sino como la tradición lo enseña. Y la tradición anda afuera de la palabra de Dios. Jesús dice, hipócrita, bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran porque por doctrina tienen mandamientos de hombres. Y aquí dice la palabra del Señor que hay que creer en el Evangelio y ser bautizado. Esto es lo que el Señor dice. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Mire lo que el Señor dice, el que creyere. El Señor habla de creer y ser bautizado. Esto es lo que tu amigo tienes que hacer. Esto es lo que tu amiga tienes que hacer. Creer y ser bautizado. Creer y ser bautizado. La tradición enseña las cosas al revés. Porque ellos quieren asegurarse de la vida de la persona que sea un fiel religioso por toda una vida, bautizándoles de pequeño, bautizándoles de chiquito, y creen que con bautizarlo él obtuvo la salvación. La Biblia no habla que las cosas sean así. La Biblia dice que el bautismo es para creyentes. Dice, el que creyere y fuere bautizado. La Biblia dice que el bautismo es para creyentes. Mire, el bautismo es para creyentes. El bautismo es para creyentes.
Amén. El bautismo es para creyentes y lo podemos ver en toda la Biblia. Dice que el hombre tiene que arrepentirse primero y después ser bautizado. Y la gente hoy anda defendiendo el bautismo diciendo, no, es que yo ya fui bautizado, es que yo ya fui bautizado, es que yo ya fui bautizado, es que yo ya fui bautizado. Óigame, ¿dónde está en la Biblia ese bautismo de niños? ¿Dónde está en la Biblia ese bautismo de infantes? Por eso dice la Biblia que si alguno predica el evangelio diferente a como está en la Biblia, es anatema, es maldito, dice la palabra. Si alguien predica el evangelio diferente a como está escrito, dice que es maldito. Jesús decía, oiga, el que creyere, primero la gente tiene que creer al evangelio, convertirse a él. Pedro decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Eso es lo que tiene que hacer, amigo. Usted tiene, oiga bien, un alma que salvar. Usted puede tener dinero, usted puede tener religión, usted puede quizás haber sido instruido en todas las áreas religiosas. Usted quizás puede haber sacado seminarios, quizás puede ser un seminarista, catequista, usted puede ser quizás ya un rezador, una rezadora, un monaguillo, usted puede ser quizás un monje, una monja, usted puede ser quizás un seminarista, un cura, usted puede ser quizás una persona que haya escalado en todas las áreas religiosas, pero yo le digo, salga de ahí en el nombre del Señor, entréguese a Cristo, entréguese al Señor, porque solo por la filosofía, por la teología, por todo lo que sepa, por eso usted no se va a salvar, mi estimado. Usted necesita hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso necesita. Yo le invito, entréguese a Cristo, entréguese al Señor. Hoy es el tiempo, ahorita está vivo, ahorita está viva. Ahorita tienes esperanza. Si te mueres sin haber aceptado a Cristo, solamente creyendo que por ser religioso se va a salvar, aunque el Papa te rece, no te va a poder sacar del infierno. Tienes que aceptar a Cristo ahorita que estás vivo, porque dice la Biblia que mientras hay vida, tienes esperanza. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos permitido la oportunidad de predicar esta palabra. Señor, gracias le damos. Bendiga a todos los oyentes. Bendiga a todas las personas, Padre, que hoy han oído esta palabra. Y esta palabra, Señor, sé que quedará haciendo un efecto en el corazón de las personas. Bendígale, Señor. Bendígale, Dios. Bendiga a los amigos. Que los amigos, Padre, escapen. Que los amigos, Señor, se salven. Que las amigas se salven. Que las amigas alcancen la vida eterna. Que las amigas, Señor, conozcan la vida eterna. Que las amigas, Señor, conozcan el Evangelio y la salvación. Que el Evangelio salva, que el Evangelio es poder de Dios. Señor amado, que esta palabra quede en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, yo se lo pido por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hemos predicado la palabra. Dios bendiga a todos los hermanos que la han oído. Saludos en el amor de Cristo a los amigos. Dios les bendiga. Cualquier pregunta, hágala al 9844-8130. Ahí haga cualquier pregunta. 9844-8130. Ahí haga cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier duda. Usted quedó en alguna duda por lo que compartí. Hágala al 9844-8130 y acepte a Jesús antes que sea demasiado tarde. Estudie la Biblia, comience a conocer más